Hoy vamos a ver la importancia del calentamiento previo a nuestros entrenamientos, ya sea para cualquier práctica gimnástica o deporte. Si calentás antes de hacer ejercicio, te va a gustar saber por qué lo haces y seguramente vas a modificar muchas cosas que venís haciendo. Por otro lado, si no calentás, después de ver este video, te aseguro que lo vas a empezar a incluir en tus entrenamientos. Por calentamiento entendemos todas las medidas que antes de una carga, pudiendo ser el entrenamiento o la competición, sirven para crear un estado de preparación óptimo en términos psicofísicos. El calentamiento, aparte de apuntar a distintas variables fisiológicas, también nos va a predisponer para realizar la actividad. Las metodologías tradicionales suelen hablar de dos tipos, un calentamiento general y uno específico. Con el calentamiento general tratamos de llevar las posibilidades funcionales del organismo en su conjunto a un nivel más alto. Este proceso se lleva a cabo mediante ejercicios que calienten los grandes grupos musculares. Por ejemplo, el clásico trote, que seguramente todos nosotros hemos hecho. Pero quédense tranquilos que hoy vamos a proponer otra metodología. Pero sigamos con esta propuesta. Dijimos que teníamos el calentamiento general. Una vez finalizado el mismo, pasamos al calentamiento específico, el cual apunta a la ejecución de movimientos que sirven para calentar los músculos relacionados directamente con el entrenamiento que vamos a realizar. El calentamiento general siempre debe preceder al específico. Como fundamentos fisiológicos del calentamiento tenemos el aumento de la circulación sanguínea, es decir, el riego sanguíneo de los tejidos se intensifica y optimiza por efecto del calentamiento específico. Este va a provocar la apertura y la dilatación de los capilares en el ámbito de la musculatura que posteriormente va a trabajar. El aumentar el riego va a mejorar el abastecimiento de oxígeno. Excitación del sistema nervioso y propioceptivo. Todos los procesos vinculados con la aparición de la excitación, el ascenso del potencial de acción y la velocidad de conducción transcurren con mayor velocidad al aumentar la temperatura. La mayor excitabilidad del sistema nervioso central produce, entre otros fenómenos, un aumento de la velocidad de reacción y de contracción. Además, la sensibilidad de los receptores sensoriales crece al subir la temperatura de los tejidos del cuerpo, lo cual se refleja sobre todo en la capacidad de rendimiento coordinativo. Podemos decir que la precisión de los movimientos deportivos depende en gran medida de las informaciones que estos receptores transmiten al sistema nervioso central. El aumento de la temperatura corporal actúa también como reduccionista de lesiones. El trabajo de calentamiento general produce un descenso de las resistencias elásticas y viscosas. Los músculos ganan elasticidad y capacidad de estiramiento, como también los tendones y ligamentos. De esta forma desciende la posibilidad a la rotura y por lo tanto el riesgo de lesiones. Por último, inicia el trabajo y prepara el sistema cardiopulmonar para el rendimiento, el cual va a ser mucho más importante si por ejemplo tenemos un trabajo fundamentalmente metabólico que uno de fuerza. A modo de resumen, el objetivo del calentamiento es la mejora de la capacidad de rendimiento deportivo y la prevención de las lesiones. Aunque el número de estudios de calidad que investigan el impacto del calentamiento sobre el rendimiento sea sorprendentemente bajo, los estudios por lo general muestran un impacto positivo sobre el rendimiento inmediato. Podemos decir que se puede usar varios tipos de calentamiento, siempre que estén estructurados para cumplir los requisitos fisiológicos, biomecánicos y psicológicos específicos del deporte y del atleta. Otro dato a tener en cuenta sería el tiempo de duración. Por lo general la bibliografía aconseja que la entrada en calor debe durar entre 10 a 20 minutos, en algunos casos particulares pudiéndose extender a 30 minutos. Una metodología que se viene escuchando por muchos entrenadores y que incorpora todos los aspectos claves de un calentamiento es el protocolo que consiste en aumentar, activar, movilizar y potenciar. Este protocolo se conoce como RAMP y se divide en tres fases. La fase 1, aumentar. Y como dice su nombre, el objetivo será aumentar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la tasa de respiración, el flujo de sangre y aumentar la viscosidad
de líquido sinovial de las articulaciones. Se destinan ejercicios o movimientos simplificados del deporte o del entrenamiento específico, que serán numerosos durante la sesión. Por ejemplo, si los atletas están calentando para una sesión técnica de levantamiento olímpico, esta fase deberá incluir movimientos que generen gran amplitud de los núcleos articulares. Algunos ejemplos de ejercicios podrán ser ejercicios de técnica como el overhead squat, un drop snatch o un hand snatch. También sentadillas y estocadas. O si se pretende calentar para un partido de fútbol, en esta fase se deberán incluir movimientos que generen gran amplitud de los núcleos articulares del tren inferior, como por ejemplo skipping con desplazamientos, saltos, talones a la cola, estocadas con desplazamientos, entre otros. La fase 2 consiste en activar y movilizar. Se trabaja sobre dos objetivos: activar los grupos musculares que sean claves y movilizar las articulaciones en los rangos de movimiento utilizados en la práctica, gimnástica o el deporte. Durante esta fase de calentamiento, los movimientos típicos de activación y movilización incluyen ejercicios más relacionados con los que se suelen utilizar en la rehabilitación, más específico en el ámbito de la kinesiología, como por ejemplo ejercicios con bandas elásticas, ejercicios para el manguito rotador, trabajo de equilibrio con un BOSU, puentes de glúteo, ejercicio de movilidad de la columna, planchas frontales, laterales y las variantes que se les ocurra, sentadillas y estocadas, entre otros. Después de que los ejercicios generales se han completado, se debe prestar estricta atención a los requisitos de preparación individual. Por ejemplo, esto puede implicar ejercicios prescriptos en el programa de rehabilitación del atleta, como ejercicios específicos de movilidad articular, ejercicios de extensión de cadera, movimientos con banda en alguna articulación específica, todo para trabajar algún desequilibrio que presente en particular ese atleta. La incorporación de estos ejercicios en el calentamiento puede dar lugar a una mejor utilización del tiempo y por lo tanto a un menor riesgo de lesión y una mejora del rendimiento. Y por último, la fase 3, potenciación. Esta fase del calentamiento comenzará a trabajar sobre el ejercicio o el deporte en sí, lo que significa que va a empezar a incorporar actividades deportivas específicas utilizando cada vez intensidades mayores. Esta fase tiene dos objetivos: mayor intensidad y mejorar el rendimiento posterior. Por lo tanto, en el contenido de la fase de potenciación se verán ejercicios de alta intensidad, que son altamente específicos para el deporte. Por ejemplo, la fase de potenciación de una sesión de sprint puede incluir ejercicios de sprint específicos como aceleraciones de 5 o 10 metros o sprints de 30 a 40 metros, pliometría, entre otros. En los deportes de conjunto como el fútbol se puede incluir el uso de los ejercicios pliométricos, ejercicios de agilidad reactiva, por ejemplo juegos de evasión en entornos caóticos, y sprints utilizando diversas intensidades y distancias. Después de la finalización de estas tres fases y aumentando gradualmente la intensidad de los ejercicios a medida que el calentamiento progresa, los atletas deberían estar lo suficientemente preparados físicamente para la carga de entrenamiento o competición. En la descripción les dejo más información sobre este protocolo para el que quiera seguir profundizando. Un saludo y gracias por estar ahí.